¿Y al resto cómo le fue? Ahí empecé a grabar. ¿El resto bien? ¿Con los ejercicios, con las cosas? Tranqui, ¿no? Estás muda, Maya. Sí, no, te decía que yo todavía no me pude poner a hacer. Pero ¿y lo que venís viendo más o menos lo entendés? Ah, sí, sí, sí. Ok. Igual aunque no hayan hecho Eh, nada, si leyeron algo, tienen dudas o hay algo que quieren que lo volvamos a ver, esa es la idea de estos encuentros. Porque en realidad ustedes Bien, podrían hacer todos los ejercicios sin esta explicación. No, Yo estoy sí. en el TP número uno, a la Ajá. mitad. Sí. Sí, dime. No, no, Ah, voy bien, relativamente bien. bueno. Lo voy resolviendo. Y Así después vieron que hay que unos cuestionarios. ¿Esos los van haciendo? sí, yo hice sí, el viendo los uno. videos, pero el cuestionario final no lo respondí. Bueno, igual. Eh, Sí. Después usé herramientas gráficas, pero para datos internos, eh, donde yo trabajo y me sirvió. Usé Boxplot. Buenísimo. Igual si ustedes Sí, están haciendo un trabajo de ustedes y tienen alguna duda, me lo pueden mandar por el foro y yo lo reviso. O sea, perfecto, yo pongo datos buenísimo. porque, bueno, no siempre la gente que viene a los cursos tiene datos. Al principio, como estos talleres venía poca gente y eran tesistas que ya tenían datos, hacíamos con datos de ellos, pero después se complicó. Entonces, pero bueno, ustedes igual, si tienen datos propios y quieren que los veamos o tienen alguna duda, los mandan y los discutimos. Siempre algún ratito queda. Bueno, esperamos, Bien. no sé si van a venir muchos más. Bueno, se lo pierden. Bueno, entonces hoy vamos a tener, lo vamos a hacer tranquilos. ¿Ustedes bajaron lo de hoy? Sí. Bueno, lo que vamos a ver es algo que yo le di a llamar programación básica, pero en realidad no es que vamos a ponernos a programar mucho, más ahora que tenemos las herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a hacer estas cosas, sino es como un conjunto de tópicos que tiene R, que son cosas que no tienen otro software. Hasta ahora ustedes, los que estuvieron viendo, usábamos paquetes y usábamos funciones que había dentro de los paquetes. Ahora vamos a ver algunas otras funciones más, pero les vamos a hacer unos ejemplitos chiquitos y espero que sean sencillos de qué pasa cuando lo que ustedes quieren hacer no está en una función, o sea, cómo armar tu propia función. Eh, Simplemente, como les digo siempre, tienen que tratar de interpretar lo que dice el código. O sea, yo no espero, ni yo soy capaz de hacerlo, que ustedes en una hoja en blanco escriban el código para hacer estas cosas. La idea de este curso es eso, ¿no? Que ustedes interpreten y que si tienen bibliografía o que tienen que hacer cosas o tienen que consultarle a la inteligencia artificial, entiendan lo que están haciendo. A ese nivel, si llegan a ese nivel, cubren el curso. Bueno, entonces lo que vamos a ver un poco es, una de las cosas que tiene R son funciones para hacer simulaciones, que también las tienen otros soft, ¿no? La mayoría de los soft las tienen. Pero los algoritmos que tiene R a veces son más eficientes o son un poco más complejas, se pueden simular escenarios un poco más complejos. Después hay una familia que se llama Apply, que nos ayuda a hacer operaciones sobre los data frames, pero en forma conjunta, ¿no? Por ejemplo, puedo sumar todas las columnas, dividirlas,
pero en vez de hacer por variable, por grupo. Después vamos a ver esto de las funciones propias, y otra herramienta que tiene que está buena es la que se llama procesos iterativos. A veces hay ¿cómo decirlo? Cálculos que yo tengo que hacer varias veces, ¿no? Imagínense que tengo varias localidades y de cada localidad quiero hacer una tabla resumen. Entonces yo le puedo decir, bueno, mira, tengo 10 localidades y de 1 a 10 repetí esto y hacelo solamente con un par de comandos. Cuando vean el código, por ahí no les va a ser de lo más amigable, pero que se vayan de este curso sabiendo que esas herramientas existen, está bueno. Ese es el objetivo. Entonces, una de las cosas que yo no sé si yo ya se las mostré, acá, no, hay una cosa que se llama bibliografía. Yo suelo revisarlas y por lo general estaban, ¿no? Pero acá hay sitios web y este que se llama Rcoder es un sitio que ustedes pueden usarlo como consulta y está bueno porque, por ejemplo, hay tutoriales de manipulación, de gráficos, de estadística. Ven las distintas funciones y están. Estas que algunas las estuvimos viendo. Y a mí me encantan los dibujitos que tienen. Todas. Y están en español y después hay distintas. Es gratis, está bueno, no tiene publicidad. Y si ustedes quieren practicar o ver algún ejemplo de una función, para mí está bien, ¿no? Acá hay tutoriales que están más armaditos, pueden buscar funciones, pueden hacer lo que quieran. Bueno, entonces pueden usar este paquete para aprender. Y después, bueno, este del paquete de player era también para que ustedes buscaran las distintas funciones, ven que están acá, select, filter, con los ejemplos. Después este es viejo, pero está bárbaro. Es cómo usar RStudio, que es el IDE que estamos usando. Está en español también, no se actualizó, yo pensé que es del 2014, pero en realidad RStudio agregó algunas cosas, mejoró algunas cosas, pero lo que está acá en general funciona. Entonces les dice bien qué es RStudio, qué son las distintas pantallas. Todo esto me parece que no lo habíamos visto o lo usamos, pero por ahí, si después lo leen todo juntito, les parece más claro. Esto de cómo armar los proyectos, que lo vimos, cómo cargarlos, cómo leer los datos. Y después del final, que lo vamos a ver, nos muestra... Bueno, estos son unos comandos para armar a partir de Markdown. Creo que lo vamos a ver la próxima clase, que también tiene RStudio. Y atajos. Bueno, o sea que si lo quieren ver como un tutorial, si lo ven ahora les va a servir porque siempre hay algo nuevo para aprender. Y estas son hojas de ayuda, que son como pequeños machetes. Entonces, bueno, se van actualizando. Algunas están en español, otras no, son de los distintos paquetes. Bueno, están las de ggplot. ¿Y qué más había? Este ya no tiene mucho sentido porque en realidad era como si fuera un chat GPT viejo. O sea, uno iba escribiendo cosas en R o le iba pidiendo y lo iba haciendo. Igual yo se los dejo, pero ya fue superado por la inteligencia artificial. Y este es un sitio que tiene análisis estadísticos simples, ¿no? Entonces tiene cómo instalar R, RStudio, se llama así, Stack 454, que está bueno para conocer cosas generales. Porque no todo lo que tienen las inteligencias artificiales está bien, entonces uno lo que puede hacer cuando no sabe hacer algo es buscarlo en un sitio como este, que es una contribución, lo maneja una universidad, y si quiere hacer alguna variación, sí usarlo. Acuérdense de esto, si ustedes le piden directamente a cualquiera de todas las herramientas de inteligencia artificial de cero que les haga cosas en R,
les va a generar errores que después les va a llevar más tiempo entender cuál es el error, que es, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado de ponerme códigos en Python o inventar paquetes que no existen. Entonces, sí sirve mucho al revés. Yo quiero hacer algo muy básico, busco el código y después lo voy mejorando. Bueno, eso le quería mostrar. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Ustedes usan eso? Sí, seguro. Bueno, entonces, acá ese es un test que es para personas que no son programadoras, ¿no? O sea, siempre estamos pensando en un público que son profesionales de otras áreas que no es programación y que quieren usar R. Entonces a veces hay gente que le gusta más o que necesita o que tiene otros intereses. Yo les puse acá una serie de libros que están online, que son gratis y que son... Bueno, búsquenlo, no se cortó es una imagen, pero estaba el enlace. Bueno, igual si buscan esto les aparece. Y es un libro para hacer programación en R sencilla. Y este es otro que es un poquito más avanzado. Yo trabajé mucho tiempo en el Instituto de Clima y Agua, que manejábamos grandes bases de datos. Y por ejemplo, en una época las bases de datos, como el espacio era limitante, los valores no estaban separados, era todo un continuo, ¿no? Si uno bajaba una base de datos climática, histórica, entonces había que saber codificar y programar la lectura de esas bases de datos. Porque lo que venían era con una cosa que se llamaba metadatos. Bueno, yo no tenía más pálida idea cómo se hacía eso. Pero con estos libros, buscándolo, está. O sea, a veces uno tiene situaciones cada vez menos, ¿no? Cada vez hay cosas más fáciles, pero saber que existen estos libros de ayuda en R está bueno. Otra de las cosas que se puede hacer con R es generar simulaciones. Pero ¿para qué nos pueden servir? Bueno, por un lado están lo que llaman los análisis de Monte Carlo. Lo que yo puedo hacer es simular datos que sigan una distribución que yo a priori asumo y puedo estudiar algún comportamiento. O sea, es como que yo me armo escenarios potenciales, ¿no? Por ejemplo, acá el ejemplo que yo les puse es más bien de econometría. Entonces, o lo podemos pasar, si son agrónomos, a la parte de producción, ¿no? Decir, bueno, estos son mis rindes máximos y mínimos históricos, estos son mis costos máximos y mínimos históricos. Entonces ajusto un modelo y simulo datos en base a esos modelos. Entonces puedo hacer análisis de riesgo potencial, de rentabilidad potencial. Otra de las cosas que puedo hacer es poner a pruebas hipótesis. Uno siempre tiene lo que se llama el modelo conceptual, ¿no? Entonces puede determinar para determinado tamaño de muestra, entonces yo puedo generar un modelo con una cantidad de valor aleatorio y usarlo para... Bueno, después puedo simular escenarios. En INTA había un investigador que era ingeniero forestal y que él lo que quería era probar un modelo donde para calcular volumen de madera, para calcular volumen maderable se usa el diámetro, altura del pecho y la altura. Y algunos ajustan por volumen, pero toman como una forma geométrica. El postulado de él era que esa forma geométrica, los datos, estaban correlacionados. Es decir, si el árbol abajo era más gordo, uno no esperaba que el trozo superior fuera muy flaco, muy gordo. O sea, iba a tener una relación. Entonces, él quería poner esos valores de correlación en el modelo y decir que era más eficiente. Y yo le dije, bueno, genial, pero ¿dónde vas a sacar esos datos? ¿Dónde vas a sacar distintas situaciones? Porque él lo necesitaba era distintos formatos. Entonces lo que hizo fue simuló. O sea, se armó distintas simulaciones y probó la eficiencia de distintos modelos. O sea, ¿qué pasaba cuando yo ajustaba volumen teniendo en cuenta esa correlación que había entre las distintas alturas del árbol y no? Y bueno, ese tesis anda por ahí dando vuelta. Bueno, después también puedo estimar parámetros, o sea, puedo generar datos sintéticos, o sea, asumir un modelo poblacional y ajustar modelos. Bueno,
O sea, es como que yo puedo tener mi población y puedo jugar. Y desde el punto de vista didáctico también, ¿no? Las funciones que se pueden utilizar con R son varias. Estas, ¿se acuerdan de los cursos? Son algunas discretas, la binomial, ¿no? Que era para el caso de éxito o fracaso. Puedo simular distribuciones de chi cuadrado, f, la hipergeométrica, normal. ¿Todo esto les suena familiar? Sí, sí. Sí, están ahí. ¿Me dan un minuto que hay una ventana que se está golpeando? Yo ya enseguida vengo. Espera, no se vayan. Bueno, acá volví. Bueno, entonces ustedes lo que tienen, según la función de distribución, son 4 subfunciones. Depende de lo que quieran estimar de la función. Por ejemplo, en la normal, si quieren calcular la densidad, si quieren calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que sea mayor o menor a 1. Si quieren calcular los cuantiles. Para cada una de estas hay uno. Ahora después los vamos a ver por código. Esto normalmente antes se usaban las tablas, ahora hay paquetes y hay hasta aplicaciones en el celular que hacen estas cosas. Bien, bueno, esto es teórico, esto es, vamos a correr el código. Estos son otros ejercicios. Clase comandos. Bueno, por ejemplo, esta es la función. ¿Quieren que agrande la letra? ¿Lo ven bien? Si quieren agrandar la letra, se van acá donde dice Tools, herramientas, opciones globales, y acá donde dice apariencia, aparecen las tipografías. Entonces acá le podemos poner así, 16. Okay. Bueno, entonces, esta RNOR, si yo sembré y toco F1, me dice todo lo que puedo hacer con la distribución normal, ¿no? Lo que yo les decía antes, calcular la densidad, la probabilidad, estos son los cuantiles y esto es que genere datos. Fíjense que tiene datos ya por defecto, ¿no? Me va a trabajar por defecto con la normal 0,1. Si yo no le pongo nada, pero yo puedo generar datos con distribuciones normales cambiándole el valor de la media y del desvío. Bueno, acá están explicados todos los argumentos, todas las cositas que... Eso es lo que hace. Entonces acá yo estoy generando 10 millones de datos con media 0 y desvío 1. Entonces yo genero estos datos, pero si yo quiero que cada vez que genere los datos me genere los mismos datos, lo que le tengo que poner es un inicializador o una semilla. Esto que se llama setSeed es una semilla, que es un número cualquiera. Pueden poner cualquier número. Entonces, si yo genero esto, y se supone que siempre me va a dar lo mismo. Se supone. Puede ser que haya un pequeño desvío, pues estos son algoritmos. Medio desvío. Bueno.
pero se supone que es el mismo, ¿ven? El mismo desvío, el mismo dato. Esto a mí me sirve, por ejemplo, para generar ejercicios. Si quiero que todo el mundo tenga la misma base de datos, yo le pongo una semilla. Y al revés, si yo quiero hacer una simulación con una gran cantidad de datos, lo que tengo que poner acá es una semilla aleatoria. O sea que cada vez que yo la corra, la semilla sea distinta. Entonces eso me va a generar más variabilidad. Si no, tienden a ser bastante parecidos los datos. Eso es lo que cuando ustedes vean esto, se refiere a eso. Se refiere a que la simulación se repita o no se repita. Bien, entonces acá lo que son los gráficos que están ahí. Bueno, no, esta es la densidad y los gráficos que como yo generé 1.000.000, ven, tiene la forma típica de la distribución normal. Después lo que hay acá, que lo vemos más claro en el apunte, si ustedes corren estos datos, esto que ahora lo vamos a hacer, lo que se van a generar son 3 histogramas. Porque lo que tienen es que a medida que yo aumento el tamaño de muestra, acá pongo la secuencia, ¿no? Le digo que los valores de X vayan entre menos 10 y 10 y que sean 200. Y le pongo una semilla. Y después agarro un histograma con 10 datos, uno con 100, uno con 1000, entonces le digo que me superponga el gráfico líneas de distribución normal. Entonces, a medida que aumenta el tamaño, tiende a normal. Esto se acuerdan que era el teorema central del límite. O sea que muchas veces también sirve para probar cosas. Si bien acá estamos probando de qué color es el caballo blanco San Martín, porque sabemos que a medida que aumentamos el tamaño de muestra es más representativa de la función que estamos generando, pero por ahí en otros casos, donde uno quiera visualizar cuál es la distribución, sirve hacer este tipo de simulaciones. Bueno, después también, ¿no? Que gracias a esto ahora ya no hay que usar más tablas y que ustedes pueden obtener los cuantiles directamente a través de esta función cuantil, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando buscaban con la Z01? Bueno, la Z es la distribución normal estandarizada, donde tiene media 0 y desvío 1. Entonces buscaban el cuantil 95 o el 05, el 99, los tienen acá. Bien. ¿Esto a ustedes se les ocurre que lo puedan usar para algo? ¿Lo conocían? ¿Están por ahí o me dejaron sola? Sí, no, lo conocía, pero no se me ocurre cómo usarlo. Bueno, si se le ocurre algo más, después me cuentan qué cosas pueden hacer. Pero bueno, hay muchos papers que tienen datos simulados, ¿no? Que por ahí lo que hacen es ponen a prueba un modelo, ¿no? Hay un modelo, no sé, que ajustan. Y dicen, bueno, Juan Pirulo ajustó este modelo. Y yo le propongo este cambio. Entonces simulan datos y prueban. Y después lo hacen con un caso de estudio. Hay muchos papers que si ustedes buscan en el área de estadística o de teoría estadística, que usan este tipo de aplicaciones. Bueno, después vamos a ver esto de la familia Apply. ¿Por qué es la familia Apply? A ver, yo cerré esto. No. Vamos a buscar acá. Porque es una familia. Apply. Bueno, entonces ven que yo puse acá Apply y me aparece este que es el Apply. Pero después hay otros parecidos. El T-Apply, el L-Apply, el SEV-Apply. Bueno, pero nosotros vamos a ver estos dos que son los más comunes. Y bueno, después acá si quieren ustedes jugar, tienen más ejemplos. Jugar es en sentido figurado, no se pueden jugar. Esto lo cierro. Esto también.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer para entender cómo operan estas funciones es utilizar un caso de estudio. Esto es una base de datos que son datos de lluvia de INTA, que yo me robé del Instituto de Clima y Agua. Que bueno, en realidad son públicos, no es que me los robé. Entonces son las estaciones. Estos datos son reales. INTA tiene muchas estaciones meteorológicas, esto hace un tiempo, supongo que debe seguir más o menos igual. Y las estaciones oficiales de INTA son las que están certificadas y evaluadas por el Servicio Meteorológico. Ahí tienen que cumplir una serie de parámetros de calidad, entonces esas son las oficiales, que son las que se publican. Bueno, y estos son un grupo de los que había en la región pampeana, con los que trabajaba. Hay muchas más, pero bueno, estas eran. No sé ahora, como INTA está todo muy revolucionado, a ver qué es lo que hay. Bueno, entonces estos datos ustedes los tienen, están acá en un Excel. Bueno, los voy a abrir porque a veces se desarman. Entonces, los vamos a leer y vamos a ver qué variables tienen. Vamos a hacer el código. Bueno, esto si quieren no los corrimos. Este par en el floor yo creo que se los di como ejercicio, ¿no? Que sirve para acomodar varios ejercicios, varios gráficos juntitos. ¿Ven? Si yo le pongo a este par en el flow 1, 3, le estoy diciendo que sea una fila, 3 columnas. Y me arma los grafiquitos que están en la punta. Bueno, entonces, acá, corro la librería, porque no viene por defecto la librería para leer el Excel, y le digo que me corra esto. ¿Y por qué piensan que me dice que no existe? ¿Qué harían ustedes si les aparece ese mensaje de error? ¿Es porque no está dentro de la carpeta donde estás trabajando? Claro, yo no puse, ven, acá sí puse clase 2, quedó de la otra semana. Y hoy es clase 3. Entonces lo que vamos a hacer, pero no hay un proyecto clase 3, no lo armé. Entonces lo que puedo hacer es ir acá donde dice sesión y decirle que me genere el directorio de trabajo. ¿A dónde está el proyecto? Entonces ven, acá me dice, bueno, ahora vas a trabajar acá. Ah, clase 2, pero yo no quiero clase 2. Espera, vamos a cerrar este proyecto. Close project. No salves nada. Vamos a uno nuevo. Y archivos recientes, de cerrar, y vamos a hacerlo acá, seteo el directorio y ahora si está todo bien hecho tendría que leerlo. La librería, tiki, y ahí lo leyó, porque les dije que trabajara acá en la clase 3. Bien, bueno, entonces vamos a ver, lo podemos ver acá. Yo no abrí el Excel porque, ¿saben lo que pasa a veces cuando uno abre Excel que no hizo uno? Las máquinas tienen lo que llaman la configuración regional. Entonces ahí uno define cuál es el separador de decimales, cuál es el separador de miles. Entonces puede ser que lo deforme. Me ha pasado un montón de veces cuando me mandan datos para analizar que por ahí se están en coma o en punto. Entonces yo trato de no abrirlos para no desarmarlos. Entonces lo leo y verifico, ¿no?, que los lea bien. Acá están las localidades, el año y los meses. Y la latitud, la longitud y la altitud de cada una de las estaciones. Bueno, entonces vamos a jugar un poco con estos datos. Le vamos a hacer un summary para ver cómo son las variables, si tenemos datos faltantes, si alguno está mal. ¿Ven? Por ejemplo, acá el año llega hasta el 2008
Y los valores parecen todos bastante lógicos, no hay datos faltantes. Bien. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que hay dos funciones. Una que es el apply. Entonces dice, se usa cuando deseo aplicar la función sobre una matriz o un data frame. Data frame es este. Una matriz es una matriz, las que ustedes vieron en álgebra, ¿no? En R se pueden trabajar con matrices o se puede convertir números en matrices. En este caso, como tenemos caracteres, porque tenemos la estación, no podemos convertirlos. Pero si tengo un data frame que son números, le puedo decir que me lo guarde como matriz diciendo has matrix. Se pueden convertir. Bueno, pero esto es un data frame. Entonces lo que hace es suma, en realidad tendría que decir opera, sobre filas o columnas, directamente. En cambio el tapply es una función que permite crear también resúmenes, pero basado en un factor. Acá el factor sería, por ejemplo, la estación. Entonces, si yo quiero hacer alguna estadística para cada estación, entonces tengo que usar este tapply, que me permite como agrupar por una variable categórica. Y en cambio, esta no. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, si sobre esta base yo quiero saber cuál fue el valor de lluvia máxima que se presentó en enero para todas las localidades. Entonces enero está en la columna 3, ¿no? Si podemos mirarlo acá también. Que es, la primera columna es la localidad, la segunda es el año y la tercera empiezan los meses. Entonces una manera de pedirlo es que genere un objeto que se llama A, que es donde voy a guardar el resultado. Entonces digo, la función apply trabaja sobre lluvia 3. ¿Qué es lluvia 3? Lluvia 3 es enero nada más. Si yo pongo así entre corchetes, ¿ven? Me muestra solamente enero. Esto lo habíamos visto, creo que en la primera clase también. Y cuando le digo 2, indica que la operación la haga por columna. En cambio, si yo quiero le pongo el otro valor, lo va a hacer por fila, si le pongo 1. Entonces acá yo lo esperaría es que de esa columna de enero me busque el máximo. Bueno, entonces la lluvia máxima fue esta, 395. En cambio, por ejemplo, si yo quiero saber cuál fue el valor de lluvia máximo, pero para una localidad, una manera de hacerlo es, en vez de poner solamente lluvia y la columna, es decirle lluvia, pero donde la columna localidad es idéntica a Miramar. Y esto es en la columna 3, como era antes, y que opere sobre las columnas. Entonces solamente es como que hace un subconjunto. Estas son como, yo podría hacer esto de muchas maneras, pero esto es como hacer todo el código en un renglón. ¿Para qué les sirve que les muestre esto? Bueno, para cuando lo vean en algún código o en algo, sepan qué es lo que está haciendo. O sea, la idea es que ustedes puedan traducir este código y lo puedan usar si lo necesitan, obvio. Bueno, lo mismo, por ejemplo, si quiero hacerlo para otra localidad. Uno de los secretos, que si ustedes tienen una variable categórica y quieren usar esto, que es el idéntico, esto tiene que estar escrito tal cual está en la base de datos. Y una manera de hacer eso es usar una función que se llama unique, ¿sí? Único. Entonces yo quiero saber de lluvia, pesos, localidad. Entonces me va a mostrar los nombres únicos. ¿Ven? Entonces lo que tengo que hacer es copiarlo, así, para no equivocarme. Porque si no me va a dar errores. O sea, siempre que quiero invocar el nombre o el nivel de una variable, lo más práctico es copiarlo. Porque puede ser a veces, por ejemplo, R no es nativo en español, por más que uno lo configure. Si ustedes se van acá donde dice herramientas, opciones globales, ahí había una cosa, a ver acá que era spelling. Ven que dice diccionario en español y que uno puede ponerle en algún lugar. Bueno, a veces no funciona eso.
Ah, una de las cosas que puede pasarles, que no sé si ahora lo sacaron, acá donde dice Python, ¿sí? A veces esto se activa. Entonces genera una serie de errores porque confunde código de Python con R. Entonces si les aparece algunos errores que ustedes no saben qué es, busquen acá Python y esto que dice que automáticamente active el proyecto, como porque hay funciones que se llaman igual en Python que en R, entonces como que se confunde. Antes venía por defecto, me parece que en las últimas versiones de RStudio lo sacaron. Bueno, cositas que uno va aprendiendo. Bueno, entonces así yo hago apply. Ahora, en el caso que yo quiera lo mismo que veníamos haciendo antes para una localidad, pero para todas las localidades, entonces uso esta función que se llama tapply. Entonces se pone la variable que yo quiero operar, esta es la que quiero agrupar y la función. Acá yo había puesto máximo, suma, puedo poner desvío, puedo inventar una función. Si yo pongo un paréntesis al principio y al final, me muestra directamente el resultado, sin que yo se lo pida. Entonces ven acá, me da la suma de precipitación de cada localidad. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo solamente quiero las que son por debajo del 1970? Esto se dan cuenta que era una base de datos que estábamos trabajando para hacer análisis de eso, de cambio climático, ¿no? Entonces teníamos que ir investigando todas estas cositas. Entonces te lo pongo acá. En vez de poner solamente lluvia enero, le digo donde la variable año es menor del 70. Y lo mismo para localidades. Entonces solamente me va a mostrar los resultados que corresponden a esos datos. Bien. Después, por ejemplo, vieron que yo les dije que estaba esta función que se llama unique. Bueno, entonces si yo le pongo este argumento adelante que es función x y después le pongo una función, es como que genera una función propia. Esto se corta y se pega, no se piensa mucho, se averigua, se chatea, Entonces, por ejemplo, ¿cuántos años tienen cada localidad? Entonces hago un tapply de lluvias, pero que acá me cuenta la cantidad de años distintos. Entonces, si se fijan, me dice cuántos años tiene cada localidad. Para el análisis que nosotros queríamos hacer, que era un análisis en base climática, necesitábamos solo las localidades que tenían más de 40 años. Bueno, entonces le decíamos que restringiera esto con 40. Entonces me dice, ¿ves? Estas son las que tienen 40. Bueno, estas son cositas que si ustedes tienen una base de datos y quieren preguntarle este tipo de cosas, esta es una manera, no es la única, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos usando lo que se llaman los paquetes base de R, que son los que vienen por defecto. Pero estuvimos viendo que hay otras librerías que se llama Tidyverse, que se puede hacer algo parecido, pero con otros comandos. Por ejemplo, acá le decíamos en el apply que tomara la columna 3 y con Tidyverse le decimos que toma lluvia y elegí la columna 3 y dame el máximo. Estos dos códigos hacen exactamente lo mismo. ¿Ven? Ah, no se puede encontrar. ¿Por qué no se puede encontrar? Porque no corrí la librería. Vamos a correr esta acá. Bueno, entonces es una de las cosas poco didácticas que tiene R, es que no hay una sola forma de hacer las cosas. Después ustedes buscarán cuáles códigos les parecen más amigables, más útiles o cuáles están en la bibliografía que están ustedes usando. Bueno, y acá están los ejemplos con las otras, ¿no? Como donde yo filtraba acá en Miramar de esta manera, le puedo usar la función filter. Bueno, esto se los dejo para que ustedes están todos los ejemplos que vimos hechos en las dos formas. ¿Bien hasta acá?
Sí, 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 bien. sí. ¿Y estas Todo cosas les bien. parece que alguna vez en su vida las van a usar? No sé. Bueno, pero saben que existen. Saben que hay Al menos formas las de... conocemos. ¿Eh? Al menos las conocemos. Claro, saben que hay una manera rápida, porque ¿cuándo se usa esto? Por ejemplo, si yo les tiran a ustedes una base de datos del área que estén trabajando y ustedes saben que tienen que trabajar con ciertos tipos de datos, ciertas características. Entonces esa es una manera de ir preguntándole. Por ejemplo, acá yo sabía que tenía que trabajar con estaciones que tuvieran más de 40 años, con estaciones que hayan acumulado más de tanta lluvia. Entonces es una manera rápida de hacerlo. Hay un montón porque se puede usar, qué sé yo, SQL, se puede usar Excel no, porque Excel con bases de datos grandes se hace lío. Pero bueno, yo les muestro estas herramientas que no son las únicas. Bueno, y esto ahora ustedes escuchen despacito y vamos a ver esto de qué es una función propia. A ver si acá hay algo más que nos quedó en el tintero. Esto lo vimos, esto lo vimos. Bueno, entonces, dice, R es un lenguaje de programación. Ustedes pueden usarlo sin usar ninguno de los paquetes. Ustedes podrían programarse todo. Y así como si hicieran en Java, en C++, en lo que ustedes quieran. R es útil para crear funciones útiles en un contexto determinado. Ustedes pueden hacer sus propias funciones. Si ustedes hacen un grupo de funciones, imagínense, no sé, que están trabajando en un área que no está muy desarrollada y generan una serie de funciones que hacen cosas que le pueden ser útiles a otro, eso lo pueden publicar como un paquete. De hecho, si ustedes buscan o googlean, hay protocolos de cómo publicar y es equivalente a publicar un paper, ¿no? Y de hecho, yo cuando les digo a ustedes que cuando busquen paquetes, fíjense quién es el autor, porque muchas veces hay paquetes que son muy lindos, pero salieron de una tesis, de alguien que hizo su tesis, se doctoró, publicó el paquete, se lo aprobaron, pero después no lo actualizó. Entonces el paquete, si no se actualiza, desaparece. Entonces yo aprendo a usar ese paquete y después no puedo usar más. Entonces hay que tratar de usar paquetes que sean de autores reconocidos, que tengan libros, que tengan cierta trayectoria. O guardarse el código y generar uno sus propias funciones robándole lo que hizo ese señor. Bueno, entonces, como la creación de paquetes, yo acá les dejé acá cómo crear paquetes. Ahí está todo. Que de hecho hay varias tesis que crean paquetes. Hay un chico en Córdoba, no sé si ustedes trabajan con ensayos, creo que hay acá que son de Córdoba, que estaba creando un paquete, espero que ya lo haya publicado porque yo ya se lo pedí para usarlo un par de veces. Pero las empresas de mejoramiento suelen hacer ensayos sin repeticiones. Entonces hay toda una serie de trucos matemáticos y estadísticos donde se genera cierto tipo de error aleatorio y se arman como si yo regenerara la base de datos, algo así. Entonces él armó un paquete con esto, que es súper interesante y por ahí anda dando vueltas. Bien, bueno, entonces, ¿cómo es la lógica? Primero yo le pongo un nombre, mi suma, un nombre de fantasía. Se puede llamar Juanita, es un nombre. Después uso esto que es función, que es una función, y entre paréntesis van los argumentos que va a tener. Por ejemplo, yo acá quiero hacer una función que sume A y B. Entonces los argumentos van a ser A y B. Después se abre una llave. Y acá se escribe lo que yo quiero que haga. Yo quiero que genere algo que es la suma de A y B. Y esto es que quiero que sea el resultado, el return, que sale de ahí. Entonces, esto sería como el esquema básico de las funciones. Entonces, acá no salió. Por ejemplo, esta función, si yo la corro y después la uso, voy a invocar mi suma, 3, 4, y me va a dar 7. Vamos a hacerlo.
acá, ¿ven? Por ejemplo, yo genero una función que se llama mi suma. A y B que pueden ser cualquier número. Después yo le voy a tener que decir quién es A y B cuando la llame. Entonces corro esto, todo juntito. Sombreo todo esto y lo corro. Run. Y van a ver que acá, abajo, en esto, aparece una cosa que se llama función. ¿Ven que está acá? Si yo le doy doble clic, me la muestra. La guarda, ¿ven? Con estos anteojitos. Entonces vos te inventaste una que es mi suma. Entonces ahora ya la puedo usar. Entonces mi suma es 3, 4 y sale 7. Si yo esto, en vez de 3, 4, le pongo, no sé, 10 y 12, ¿cuánto me va a dar? Si funciona. No me están escuchando. 22, ¿no? Bueno, así. ¿Están ahí? Yo quiero que pregunten si no entienden esto. Sí. Sí. Bueno, también, por ejemplo, puedo hacerla más simple y decirle que yo lo que quiero que simplemente sea el valor de x al cuadrado. Ustedes van a decir, estas cosas ya existen, pero bueno, hagamos ejemplo simple y después lo vamos a complicar. Entonces, el cuadrado de esto va a ser 81, 9 por 9. La lógica que todo programador usa es esto, ¿no? De abrir la llave y cerrar la llave. ¿Por qué? Porque esto es una cosa muy simple, pero por lo general las funciones propias son más complejas. Entonces, ven que si yo toco acá me dice dónde cierra esta, dónde abre esta. Es como para mantener cierto orden. Pero si es una cosa muy simplecita, yo puedo poner todo en un renglón. Por ejemplo, como esto. Pero, por lo general, está bueno usar las cosas. Bien. Ustedes vieron que cuando nosotros usábamos funciones, como por ejemplo yo les mostré la RNOR, ¿no? Que me da un valor de promedio y desvío por defecto, yo también puedo hacer eso. Entonces yo puedo decirle acá que haga una función que se llame potencia, pero el que el exponente sea 2. Entonces, potencia me va a hacer... esto lo vamos a... Están todos juntos, pero no es muy didáctico que estén así. Lo vamos a sacar, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo potencia de 2, me va a hacer 2 al cuadrado. Pero si yo le pongo potencia 2, 3, me va a hacer 2 al cubo, porque el segundo argumento no lo va a tomar el que tiene por defecto, va a tomar el que yo le pongo, ¿sí? Es igual que poner esto. Entonces, así es como funcionan los argumentos que son por defecto. Listo. Eso era porque estaban todos puestos en un vectorcito, pero es más fácil verlos por separado. Bueno, ¿se entendió lo de la función? ¿Son capaces ustedes de armar funciones propias? Sí, alguna simple puede llegar a ser. A ver, inventemos Alguna es fácil. algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué puedo querer hacer? Quiero hacer la media de x más, no sé, 4 más el desvío, cualquier cosa estoy poniendo, de x. Bueno, entonces yo tengo esto, y yo esto como lo voy a hacer mucho, entonces yo lo que puedo hacer es, lo sombreo, y ven que acá arriba hay como una varita mágica. Entonces cuando lo abro, hay una que es extraer función. Entonces le voy a poner invento, porque no sé si esto funciona. Invento. Ok. Entonces fíjense lo que hizo. Esperen que voy a poner esto mudo. La convirtió en una función. ¿Sí? ¿Ven lo que hizo? Entonces ahora, si yo quiero usarla, me invento. Entonces pongo invento x y vamos a poner 1.
La media de 1 es 1, más 4, 5. Desvío, que me va a dar 0, porque es un solo número. A ver qué hace. No se puede usar. Nada. Claro, porque no tengo datos. X tendría que hacer, no sé, no le vamos a poner desvío, le vamos a poner... Vamos a ver que simplemente lo sume. Así, para no complicarnos. Y acá también. No. Así, simplemente para ver que funciona. Es esto más 4. Y entonces, acá, si yo le pongo un 1, me tendría que dar 6 si funciona. Funciona. Bueno, pero lo que yo único quería mostrarle era la herramienta esta que tiene, de cuando yo tengo una operación, o puede ser algo con un gráfico, entonces puedo usar esta varita. Hay que después repasarla, porque por ahí hay cosas que no interpreta bien, pero es una manera rápida de armar una función. Bien, entonces, otra de las cosas que tiene R que está piola es hacer cosas en bucle, o sea, que se repitan muchas veces. Y para eso se usa esto que se llama el for. ¿Alguna vez oyeron hablar, hicieron algún curso básico de programación que usaban el for y esas cosas? No. Bueno, ¿sí? Bueno, acá se puede hacer. Entonces, yo le voy a decir que para los valores de i de 1 a 5, x va a ser i al cuadrado. O sea que va a ser 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Y me los va a imprimir. Eso es lo que va a hacer. Todo con un solo comando. ¿Ven? Esto lo va a hacer hasta que se termine. Si yo le pongo esto de 1 a 10, va a ser más datos. Ay, perdón. Entonces, si yo tengo que hacer una operación de forma repetida, puedo usar esto que se llama el for. Todas estas cosas que ustedes saben ahora que existen y no se tienen que romper la cabeza programándola, pero saben cómo pedírselas a ChatGPT, ¿no? Le dicen, yo quiero hacer tal cosa, quiero que me armes una función con tal argumento y después la voy a usar en un for. Pero está bueno primero saber qué se pueden hacer. Bien, entonces hacemos un ejemplito. Estos los vamos a dejar para que los lean ustedes. Ejemplo 4. Un ejemplo de cómo usar una función propia y un for para analizar esta base de datos. Entonces, vamos a borrar todo para que no haya problemas de que nos equivocamos. Estos son ejemplitos otros. Ustedes después los miran, los corren si quieren. Entonces dice, veamos cómo usar la base. Dice, queremos obtener la suma de precipitaciones de cada mes en cada localidad. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero para eso podríamos haber usado lo que vimos antes, pero yo usé suma de precipitaciones por algo sencillo. En realidad uno puede querer hacer, por ejemplo, un análisis de regresión para cada mes y pedirle que del análisis de regresión me dé el valor P de la pendiente. O puedo querer hacer, no sé, un análisis de componentes principales. Pero yo, para no complicar el ejemplo, dije la suma, más fácil. Bueno, entonces primero leemos la base de datos, como siempre. Y una de las cosas es que esto, como está así, no lo vamos a poder hacer. Entonces yo aproveché este ejemplo para mostrarles que hay una función que se llama pivot y dice ver viñeta pivot. Para ver viñeta pivot yo tengo que hacer así y las viñetas suelen ser, a ver si están, como explicaciones, páginas o HTML de ayuda que explican lo que es cómo se usa esa función pivot, y hay ejemplos
¿qué hace? Pasa los datos univariados a multivariados. Entonces, acá lo que le vamos a decir es que pase los datos de lluvia. Lo que voy a hacer es eliminar. Espera, ¿dónde está? Lo vamos a mirar. Estas tres columnas, la que tienen latitud, longitud y altitud, no las quiero. Esas no las quiero. Y voy a usar estos meses y los voy a poner de otra forma. Lo vamos a ver qué es lo que hace y lo vamos a analizar. ¿Ven? Entonces yo ahora creé este lluvia INTA. ¿Qué es lo que hizo? No hizo nada. Ah, no, porque es el lluvia. Lo que hizo es esto. Me puso ahora los meses en una columna. Para poder hacer estos cálculos que yo quiero hacer, necesito que estén en este formato. El año y la precipitación y la localidad. O sea, pasó de este formato a este. Para esto que vamos a hacer ahora. Muchas veces a ustedes también, ¿no? Les vienen los datos registrados como multivariado y los necesitan como univariado. O al revés. Pueden pasar de este formato al otro. Bueno, para eso tienen que usar esta función que se llama pivot, que pivotea los datos. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto, ¿no? Yo le digo, toma lluvia, filtrame el mes de enero, filtrame la localidad y sumámelo. Con tidyverse. Podría hacerlo con apply. Entonces me dice, esto da 4229. Bueno, entonces lo que yo puedo hacer es con esto que está acá, generar una función. Entonces armo una función que el argumento va a ser el lugar, Mar del Plata, no, perdón, la base de datos, que es lluvia, el lugar, que es Mar del Plata, y la fecha, para este caso. Pero yo lo tengo que hacer para todas las localidades y para todos los meses. Entonces, esto que yo escribí acá, lo armo como una función. Estos serían los argumentos que van a ir cambiando y esta es la función. Entonces ya tengo acá una función que se llama precipitación y que lo que hace es eso, calcularme. Entonces, por ejemplo, yo le pongo precipitación de la base de datos lluvia, Mar del Plata, enero. Y me da el valor. Van a decir, pero eso ya lo hicimos. Pero esperen, que viene más lindo ahora. Entonces, esta función se la deberíamos aplicar a todas las localidades. ¿Ven? Con el unique. Y a todos los meses. Entonces, lo que puedo hacer es un for. Entonces, ¿cómo hago un for? Yo genero este head no sé para qué lo puse, simplemente para mostrarles la primera parte, pero lo vamos a ver, que confunde. Yo voy a generar un vector que se llama lugar, ¿sí? Y este vector lugar que tiene todas las localidades. Y un vector que se llama meses que tiene todas las localidades. Entonces le digo, primero créame un coso que se llama resultado vacío, que es un data frame. Se puede crear un data frame vacío. Si yo hago esto, está vacío, no tiene nada. ¿Ven? Cero. Entonces digo, para y en lugar. ¿Qué va a hacer? Va a tomar todos los valores del lugar. ¿Cuáles son los valores del lugar? Todos estos. O sea, primero va a decir, el lugar es Mar del Plata, después el lugar es Miramar, sí, bla, 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 los va a ir haciendo todos. Entonces, y para cada mes, una vez que elijas un lugar, empieza a elegir meses. ¿Cuáles son los meses? Los 12 meses. ¿Qué tenés que hacer? Entonces tenés que calcular la suma de la precipitación, que es la función esta. Vamos a usar la función precipitación para los valores I y J. O sea, cada loop, cada vuelta que dé, I va a tomar un valor, J va a tomar un valor. I va a ser el valor del lugar, J va a ser el lugar de los meses.
Y yo acá le digo que con este valor me arme un data frame y que me los ponga acá también el valor de IJ para saber yo a qué mes y a qué lugar corresponde. Y esto guardalo en el resultado, pero cada paso que haga me lo vas haciendo un rbind. Rbind es andar pegando renglones. Para probar esto, uno lo que puede hacer, si funciona, es tomar un valor de i, cualquiera, y es igual a un lugar. Por ejemplo, no sé, cualquiera, pilar aéreo. Entonces lo pongo y toma este valor, pilar aéreo, y j le asigno un valor. ¿Cómo están los meses escritos? N. Es N. N. Sí. Ahí va. Bueno, entonces yo acá le asigno un valor. Digo que i vale esto, es como si lo fijara en un valor, ¿no? Para probar. Después lo tengo que sacar porque si no... Ay, no, acá, no te vayas. J es este. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo le digo precipitación, lluvia y J, me va a dar el valor de la suma de precipitación de enero. Y si yo le digo que esto me lo ponga en un data frame con IJ, ¿ven? Esto va a ser esto. Va a decir el valor, pilar aéreo, enero. Y me lo va a guardar en esto, suma de producto. Y si yo le digo que este ahora me lo agregue al resultado, lo que va a hacer es esto. ¿Ven? Resultado va a ser esto. Cada vez que cambie i, cada vez que cambie j, va a ir agregando un renglón. Entonces esto lo ponemos como comentario porque no queremos que lo haga. Entonces, así que vamos acá. Y lo corremos. Entonces ven, acá se me generó el resultado. Fíjense, el resultado que tiene el total, tiene la localidad y tiene el mes. Y hecho así en 4 líneas de código. ¿Les gustó? Los dejé sin palabras, ¿no? Bueno, ¿qué tienen que saber de esto? Primero, que se pueden armar una función propia y que pueden hacer un loop. Miren, yo les voy a mostrar, si tienen ganas un poquito, de el año pasado. A ver, yo trabajaba para esta empresa que se llamaba Stoller y hacía, a ver, uno que fue complicado, este, ¿no? Entonces, yo tenía que hacer análisis de un montón de cosas. ¿Ven? Bueno, esto lo vamos a ver la semana que viene. Pero yo para esto, lo que me armaba, porque tenía que hacer gráficos, tenía que hacer un montón de cosas, entonces tenía funciones que yo me armaba. ¿Ven? Por ejemplo, esta función se llamaba resumen general. Entonces, ¿esto qué me hacía? Eran bases de datos de ensayos. Resumen general. Después, resumen individual. Contrastes ortogonales. Entonces, yo esto lo ponía todo como una función aparte. Y después, en el código, no volvía a escribir todo. ¿Ven? Usaba directamente las funciones. Bueno, algunas cosas sí escribía todo. Entonces yo me ahorraba, hacía códigos más cortos y me ahorraba un montón de tiempo. Y cuando me mandaban otra base de datos que era parecida, yo ya tenía las funciones armadas. Bueno, eso requiere un poco más de experiencia y todo. Pero la idea de este curso es que ustedes sepan que existen estas propiedades de R que para mí son una maravilla. Y más ahora que tienen ayuda de las inteligencias artificiales para armarla. Porque uno va y le dice, quiero, no sé, imagínense que ustedes están haciendo un análisis donde le piden que generen un mapita y que generen un histograma y que ajusten un modelo lineal. Y lo tienen que hacer para un montón de localidades o siempre hacen lo mismo. Entonces, ya saben que le pueden pedir eso, que le pueden pedir que lo haga con un for. Después hay que revisar las cosas, ¿no? Porque no todo es tan automático. Pero bueno, eso es todo. No se asusten que no es tan complicado el práctico. El práctico es simple.
Bueno, ¿qué les pareció? Quiero que me cuenten, porque yo he recibido opiniones diversas. ¿Están ahí? Sí, sí, estamos. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿vale la pena que los siga poniendo en otros cursos? Sean sinceros, pueden decirme, no, Teresa, esto no lo va a usar nadie. No, creo que sí es utilizable. Bien. Quizás una vez que uno le agarra más la mano al programa, pero Sí. como vos decís, te ahorras mucho tiempo después en el análisis de datos. Yo lo que quiero es que ustedes se sepan que existen estas cosas, que se Claro. pueden hacer, que les van a ahorrar mucho tiempo, que les van a facilitar muchas cosas. No pretendo que, por eso yo le digo, ninguno de ustedes ni yo misma son programadores. Pero para mí es una de las grandes ventajas, porque si ustedes analizan con otro software, además de que después es por menú y no saben lo que hicieron, no pueden guardar. Claro. Bueno, entonces, ay, ¿por qué bajé este? No quería este, yo quiero el del 3. Acá está. Bueno, entonces, el primero es un ejercicio simple de T-Apply, donde hay un ejemplo y le piden a ustedes que con este código se genera esto, que lo cambien. Les dan un ejemplo y lo que tienen que hacer es cambiarlo, simplemente hay que entenderlo. Después, le dice cómo hacerlo también con Tidyverse. Traten de hacerlo ustedes. Si les da error y quieren ver y preguntarle a ChatGPT, no, pero traten de usarlo ustedes, pero más que todo para entender la lógica. Después, acá hay un código que dice que genera datos normales. Entonces tienen que hacer una función, pero la función ya se las doy, y lo que tienen que hacer es completar los puntos que están para que haga una serie de gráficos. Y le tiene que dar este resultado. O sea, tienen que poner que con esos datos haga un histograma, un gráfico de densidad y un boxplot. Y el último, les pide que, estuvimos viendo lo de simulación, otra de las herramientas piolas que tiene es hacer muestreos. Yo puedo hacer muestreos, submuestreos. Entonces, fíjense que hay una función que se llama sample. Entonces, les dice que para una cantidad de datos averigüen cómo funciona esto, que generen y que después usen alguna función de estas de apply para calcular la media y la cosa. ¿Ven? Es sencillito, lo pueden hacer. No les voy a pedir que hagan un loop. Si ustedes tienen un caso de estudios donde dicen, ah, qué lindo, esto lo voy a hacer con lo que me enseñó Teresa y lo quieren hacer y mandármelo, lo vemos. Si no, hacen este, chao. Bueno, eso es todo. Ok. ¿Dudas? ¿Consultas? No quiero esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, pero ahora no. Buenísimo. No. Bueno, espero que les haya servido y si tienen alguna sugerencia o algún tema que digan, a mí me dijeron que con R podía hacer esto o lo otro, me avisan. También podemos agregar. Bien. Bueno, me voy a tomar unos mates entonces. Las dejo. Bueno. Después subo. Bueno, Bueno, y cualquier error o cosas Gracias. que encuentran en la plataforma me avisan, ¿sí? Perfecto. Gracias. Gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau.